Dominic Metzger, Diego Schurman, te estamos saludando. Buen día. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Bueno, está toda esta historia de Beatriz Sarlo. Yo quiero arrancar por otro punto, si querés, más tangencial, porque en toda esta historia, finalmente, lo que pasó es que esta campaña nunca se hizo, ¿no? La campaña que generó polémica y esta declaración de Beatriz Sarlo. ¿Qué pasó con esa campaña? Sí, primero quiero hacer una aclaración porque estaba escuchando lo que estabas comentando anteriormente. Cuando pensábamos hacer esa campaña, primero te comento el contexto, que bueno, que ya lo sabe todo el mundo además. Estábamos en el medio de una campaña furibunda de ataque contra el plan de vacunación y en particular contra una de las vacunas, contra la Sputnik V, y consideramos que para que efectivamente se anote mucha gente, porque estaba previsto que lleven vacunas en una mayor cantidad a la cantidad que terminó llegando durante enero y durante febrero, necesitábamos que tener mucha gente inscripta para poder avanzar con el proceso de vacunación. Y repito, en el medio de esa campaña habían inoculado mucho miedo, mucho temor a la gente respecto de si la vacuna era buena, era mala, era trucha, era veneno, etcétera, etcétera. La campaña de concientización no iba a saltear ninguna de las prioridades que se establece en el calendario nacional o en las recomendaciones que hizo el Gobierno Nacional para la vacunación. Por eso estábamos convocando, empezando a sondear a referentes de la cultura, del deporte, de las artes, intelectuales, etcétera, que cumplan con esos requisitos. ¿Qué significa? Mayores de 70 años estábamos convocando. No es que íbamos a cometer además algún bypass respecto de quién... No, ahí mi cuestionamiento en esa campaña, lo dije públicamente cuando hablamos con Kreplak, porque esto fue a principio de año, todavía no estaba todo el personal de salud vacunado. Me parecía que utilizar esas vacunas para un plan de concientización, no me parecía mal el plan de concientización, ni que fueran famosos. Me parecía que podía haber una representación de esa vacunación para que ellos convoquen, pero que las vacunas reales se utilicen para quienes se tienen que utilizar, que era el personal de salud que no estaba totalmente vacunado. Yo creo que esa era mi observación en particular sobre esa campaña, ¿no? Pero después yo no estaba en contra, digamos, de que utilicen a famosos. Lo entendí, pero con esos dos puntos. Primero, no íbamos a saltar ningún orden de prioridad, porque íbamos eventualmente a vacunar a personas que se estaban vacunando en ese momento, que iban a ser mayores de 70. Segundo, era un lote muy pequeño, 100 vacunas sobre las más de 800.000 que ya hemos inoculado en la provincia de Buenos Aires. O sea que por eso digo, entiendo el punto, quería hacer esta aclaración, que no era que íbamos a dejar de vacunar, y de hecho en la provincia de Buenos Aires ya vacunamos, de acuerdo a los números de ayer, 98% del personal de salud. Y no es el 100% porque como es una campaña voluntaria todavía se siguen inscribiendo. En el día de ayer hubo personal de salud que recién se inscribió para la vacunación y que en breve lo vamos a estar vacunando. Bianco, ¿cómo te va? Dominic te saluda. Te tomo lo que decías recién de el miedo por la vacuna y por esta gran campaña, pero chequeando un poco los datos, nuestro país, la Argentina, es un país que en general no hay rechazo hacia las vacunas. El promedio en los últimos años indica que más del 85% de los habitantes de este país sigue las indicaciones del Ministerio de Salud y están vacunados. O sea que hay una cultura muy grande hacia la vacunación. Yo lo que quisiera consultarte en estas cuestiones, si ustedes han abierto con mucho éxito la página para que la gente se vacune, Vacunate PBA, donde antes del comienzo ya de arranque tuvieron 1 millón de inscriptos, hoy creo que tienen arriba de 4 millones de inscriptos, o sea, tienen muchísimos más de todavía las vacunas que están aquí en nuestro país, con lo cual a medida que lleguen muchas más, yo creo que van a tener millones más de inscriptos. O sea que vienen bien en esa cuestión. Entonces, para mí, y cuestiono estas cosas, es decir, ¿para qué generar una campaña donde todavía, por lo que vemos, o en estos datos que te aporto, Bianco, no hay gente que no se quiera vacunar? Mirá, por lo siguiente, cuando nosotros empezamos a pensar esa campaña de concientización, teníamos menos de 1 millón de inscriptos y estaba previsto que hacia finales de enero empiecen a venir 5 millones de vacunas a la Argentina, de las cuales aproximadamente el 40% por criterio poblacional
le correspondían a la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. O sea que teníamos 1 millón de inscriptos y lo que estaba previsto es que lleguen más de 1 millón de vacunas. O sea que sí que teníamos que avanzar, y 5 millones, y estaba previsto que lleguen 5 millones más durante febrero. O sea que nosotros, si hubiese cumplido el calendario, que al final por los problemas que son de público conocimiento en todo el mundo, que estaba previsto de llegada de vacunas, si hubiese cumplido, íbamos a tener cerca de 2,5 millones de vacunas durante enero y febrero, con 1 millón de inscriptos. O sea que era absolutamente necesario. ¿Ustedes están seguros que iban a sobrarles vacunas y la gente no se iba a querer vacunar? Estoy seguro que podían sobrarnos vacunas si la gente no se anotaba. Y un temita adicional respecto de lo que decía Diego, que se podía haber hecho una suerte de pantomima de vacunación con la gente. Mirá, los editorialistas de los matutinos porteños decían, primero decían, hasta que el presidente, la vicepresidenta y Kicillof no se pongan la vacuna, no vamos a creer en que la vacuna es buena. Y cuando se la dieron, dijeron, en realidad no se dieron la vacuna, hicieron como que se la daban, porque la enfermera estaba sin guantes, porque se veía aire en la jeringa. Imagínate si hubiésemos hecho realmente una lo que pasa, vacunación. Yo entiendo eso, Bianco. Nos hubiesen dicho, pero dicen que es buena, pero no se la inoculan. Lo que pasa es que a mí me parece que, digamos, las autoridades provinciales, ustedes en este caso, no tienen que bailar al ritmo de lo que dicen los editorialistas, porque en ese caso, digamos, tienen que cambiar toda la agenda todos los días, ¿no? Claro. De hecho, hoy mismo hay algunos artículos que ponen vacunatorio VIP para hablar de lo que pasó ahora en provincia, que claramente no es lo mismo, no tiene nada que ver, fue otra historia. Entonces, digo, tampoco estén pendientes todo el tiempo de lo que dicen los medios. Sí, claro, ¿viste? No, pero no es entiendo perfectamente el punto y no lo estamos, pero sepamos que esos medios puestos en cuasi cadena nacional generan un daño que nosotros tenemos que salir a reparar. Tampoco, por eso, si vos todo el día prendés la tele, dicen la vacuna venenosa, abrís la página web y dice la vacuna venenosa, pasás por el puesto de diario y en el titular dice la vacuna venenosa, la gente empieza a creer que es la vacuna venenosa. No, bueno, pero por eso estaba la idea de la campaña de concientización, insisto, para mí no era una mala campaña, no está mal pensado para crear empatía y demás. El tema ahí, por lo menos desde mi lado, el cuestionamiento tenía que ver con esta historia de utilizar vacunas que por ahí tenían que ser en ese momento destinadas al personal médico, ¿no? De la primera línea, los que estaban peleando hace muchísimo tiempo. Ahora, tengo otra pregunta que tiene que ver, a propósito de esto, con el corte, ¿no? Porque con la historia del vacunatorio VIP, un poco la polémica fue que pusieron el carro delante del caballo. Es decir, vacunaron a la gente y después explicaron quiénes eran estratégicos. Y siempre está la duda del corte. Yo entiendo que un ministro debe ser vacunado. Sí puedo cuestionar que una community manager de ese ministro sea vacunada. La verdad, la explicación es que es parte de la burbuja y demás. Yo lo pongo en duda, porque siempre la duda es dónde está el corte. Y uno puede trasladar esta misma pregunta a la provincia cuando uno sabe que se han vacunado gente del call center, ¿no? Claro, la explicación es, bueno, pero la gente que trabaja en el call center es la que recibe las dudas sobre el tema del COVID y es necesario que estén atendiendo a la gente. Pero otra vez vuelve la pregunta del corte. ¿Dónde es el corte ahí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el personal de limpieza donde trabaja la gente del call center también debería estar vacunada para asegurar que la gente del call center labure con todas las medidas sanitarias. Y entonces no queda claro dónde es el corte, a quién se puede vacunar y quién no. Sí, primero una aclaración respecto de lo que vos llamás el call center. No es un call center, es un centro de telemedicina, en donde se hacen rastreos permanentemente de los contactos estrechos de los casos, que es una de las herramientas que se utiliza a nivel mundial y que la oposición todo el tiempo nos está reclamando que hay que profundizar y que hemos hecho. Nosotros hemos abierto centros de telemedicina por toda la provincia. Todos los distritos tienen su centro de telemedicina. Nosotros tenemos un centro de telemedicina central, varios centros regionales y estamos en más de 30 universidades cooperando y pagándole a becarios, que en realidad esa es la figura que tienen, quienes trabajan en el call center haciendo rastreos. O sea que están haciendo una tarea clave en materia de la lucha contra el coronavirus. Entiendo el punto, vos me decís, no están como un trabajador de la terapia intensiva expuestos directamente al virus, pero lo que nosotros necesitamos es que eso que funcione sin conmoción, digamos. Nosotros necesitamos que las personas que están trabajando en los centros de telemedicina no se contagien, porque además, como todos sabemos, los espacios en los que se trabaja son espacios en donde están... ¿Y cómo trabajaron hasta ahora entonces, Bianco?
Sí. No trabajaron. El problema es que si se contagian tenemos que cerrar el ¿Y lo tuvieron que hacer antes de las vacunas? Tuvimos que, sí, en algunos casos sí, que hubo contagios y hubo que aislar. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Apelo al sentido común. Salgamos, te pido un segundo, una cosa. Salgamos de la cuestión, obviamente, de la mirada política, que yo entiendo que es suya y está bien, pero yo quiero apelar al que está escuchando y que por ahí está fuera de una mirada u otra política, y que es un ciudadano bonaerense, y que por ahí tiene 80 años, y conozco casos, 86, se anotó hace 3 semanas, todavía ni lo llamaron para vacunarse, y dice, un pibe de 20 años, que lo más probable, porque la vacuna, ¿qué va a hacer? No que no te contagies del coronavirus, la vacuna no evita que nos contagiemos, va a evitar que la gente muera, que eso es lo más relevante, que bajemos las cifras esas, y que a lo mejor ese que pasa vacunado por coronavirus, lo bueno es que no contagie a otros. Perfecto. Entonces, escucha esto y ve que hay pibes de 20, de 25 años que han sido vacunados, y dice, ¿y yo todavía estoy esperando? Apelo a eso. ¿A qué le decimos a ese que todavía está esperando? Que dice, yo tengo 60, tengo diabetes, tengo hipertensión, estuve cuidándome un montón, bajé la capacidad de trabajo, las horas de laburo, estoy angustiado, y veo que hay chicos que son jóvenes, sanos, que si les llega a tocar, que ojalá no les toque, pero si les llega a tocar, la van a poder pasar sin problemas. O no, o en una porción menor también. ¿Pero cuánto es, Bianco, ese que... Dame el rango de gente de 20 que se murió contra el rango de 60 u 80 que se murió. Muy poca. Lo que yo digo es, en el mundo se han tomado 2 definiciones respecto de cómo vacunar. En muy pocos países, creo que 2 o 3 países, Inglaterra y alguno más, se tomó la definición de vacunar solamente con el criterio etario. Es decir, empezar con los mayores de 80, después con los mayores de 70, después con los mayores de 60, etcétera. En el resto de los países del mundo que están vacunando, se utiliza un criterio mixto, llamémoslo. Grupos priorizados que no tienen que ver con la edad, sino que tienen que ver con la función, y grupos priorizados que al mismo tiempo sí tienen que ver la edad. Es el criterio que tomamos nosotros. Nosotros necesitamos que el sistema de salud, en el medio de una pandemia, funcione perfectamente bien. Se definió un criterio que es todo el sistema de salud. ¿Los de limpieza de los centros de salud también? No, los de limpieza de los hospitales, obviamente también. ¿Y de centros de salud? ¿Qué serían centros de salud? Clínicas, sanatorios. Claro, todo el personal de salud público está digamos, toda persona que está dentro de un nosocomio de un hospital está vacunada. Sí. Y trabajando en funciones de salud tiene que estar vacunada, porque ese es el criterio que ha definido Nación, criterio que nosotros compartimos. Ahora, vos, por eso, volviendo a lo del call center, que no es un call center, no es gente que está atendiendo por ejemplo, nosotros tenemos algo que sí es un call center, que es el número 148, en donde vos podés llamar para preguntar cómo hago para vacunarme, y te dicen, anótese en la página. Bueno, esas personas no las vacunamos. Vacunamos a los centros de telemedicina. Quiero ser muy específico en esto, porque no son call centers, son personas esenciales dentro del proceso de seguimiento de los contactos estrechos. A los del 148 no los vacunamos. Obviamente yo tengo el problema que depende de mí el 148, y los trabajadores del 148 me lo dicen, pero vacunaron a los del centro de telemedicina y a nosotros no. Bueno, porque son funciones distintas. Bien. Bianco, gracias por estar con nosotros y aclarar algunas cosas de las que estamos planteando, ¿no? Sobre todo en esta mañana tan conflictiva, a partir de lo que había dicho Beatriz Arlo.